Sean todos bienvenidos y bienvenidas quienes están en este momento con nosotros aquí en Zoom, en la sala que hemos preparado para que nos encontremos y que nos están viendo en YouTube en el canal de la Facultad de Educación. Sean todos bienvenidos. Estamos hoy con el doctor Gilbert Blanco y en esta ocasión tenemos ya la 29ª conferencia sobre educación matemática. Estaba muy contentos, muy orgullosos. El comité de carrera de la licenciatura en matemáticas y la Facultad de Educación les da la bienvenida. Hoy un tema muy interesante, muy interesante. Nosotros con el profesor Gilbert y la doctora Diana Jaramillo, pues constantemente han sido promotores de etnomatemática en el país y en la región, así que estamos muy orgullosos de tener al profesor por acá. Más o menos les cuento la dinámica. Les solicitamos muy respetuosamente a todos los que están llegando y a los que ya están, hagan un cortico saludo en el chat para que nos quede el registro de la presencia. Otra cosa importante que les debo decir es que pues estamos silenciados, pero a la hora que el profesor termine su conferencia, 40-45 minutos, ustedes levantan la manito y yo con mucho gusto habilito el audio para todos, ni más faltaba, eso haremos. Lo que pasa es que estamos un poquito pues expectantes por estas cosas de la seguridad y eso, pero por fortuna pues todos los que estamos acá estamos muy interesados en el tema. La vez pasada tuvimos por ahí unos percances. Entonces, no, bienvenidos todos. 29ª ya conferencia y ya no resta sino saludar al doctor Gilbert, que me dice que estamos en Pasto en este momento. El profesor recordar que trabaja en Nariño y entonces muy amablemente ha aceptado nuestra invitación, la que le hace el comité de carrera. Profesor, bienvenido, el micrófono es de usted, bien pueda, empezamos con la conferencia. Saludos. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación que me hacen a participar de este conversatorio. Profesor Leonardo, la profesora Diana Jaramillo también, muchísimas gracias por esta invitación a la carrera de licenciatura en matemáticas. No, muy contento también de poder compartir estos espacios con ustedes. En el día de hoy quiero compartirles una herramienta basada en la matemática para el diseño de actividades matemáticas. Esto inspirado pues en mi experiencia como profesor. Pues aquí en Pasto, en la Universidad de Nariño, trabajo en la licenciatura en matemáticas y pues todos los días estoy pues reflexionando junto con ellos pues justamente de cómo podemos diseñar unas actividades pues cuando se orientan desde esta perspectiva sociocultural. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, pues todo lo que viene, toda esta herramienta para el diseño de actividades, pues surge de una serie de preguntas, ¿no? Que me hacían los profesores, sobre todo los profesores en ejercicio, cuando trabajo con ellos. Cuando trabajo con ellos, siempre una serie de preguntas de, bueno, profesor, ¿y qué es lo que caracteriza, ¿no? Una actividad diseñada desde la etnomatemática o basada, pues, en la etnomatemática. Siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué orientaciones usted nos puede dar para ese diseño de actividades? Entonces, algunas personas dicen, bueno, profe, si yo utilizo entonces, si yo tengo unas actividades de matemáticas y al lado, por ejemplo, digamos, les coloco unas fotografías de indígenas o fotografías de elementos del contexto, entonces ya esto es una actividad etnomatemática. Otros profesores dicen, bueno, y si yo estoy en un contexto entonces cafetero y entonces ya en la actividad antes donde decía plátanos, entonces ahora ya le coloco bultos de café y entonces ya esa actividad está contextualizada, o sea, ya esa es una actividad etnomatemática porque ya entonces incluye el contexto y elementos de la cultura.
Entonces, bueno, pues muy buenas preguntas y justamente pues vamos a ver qué elementos, o sea, qué elementos eh, pues se proponen tener en cuenta a la hora de diseñar estas actividades. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que uno se encuentra? Pues la primera dificultad es que efectivamente no hay herramientas para el diseño ni para la clasificación de actividades cuando se orientan pues desde la etnomatemática. O sea, no existe una herramienta que le diga a uno, mira, así es como de diseñarse, o estos son, o no necesariamente pues una digamos, una receta, ¿no? Sino, digamos, algunos lineamientos, algunas ideas, pautas para ese diseño, pues no existe esa herramienta. Justamente, pues esto que les voy a proponer en el día de hoy, pues yo espero que sea o sea, yo les propongo esta herramienta, pues, para trabajar con, desde esta perspectiva. Es lo primero que vamos a ver es, pues, cómo ha sido esa integración de la etnomatemática en el aula. O sea, no es la primera vez, no es la primera vez que, pues, que alguien piensa en cómo integrar o cómo diseñar, pues, actividades etnomatemáticas. Entonces, pues ya desde hace mucho tiempo se ha venido haciendo de distintas formas. Por ejemplo, la primera es este nivel motivador exploratorio, donde se caracteriza pues por permitir trabajar en el aula donde o sea, se permite pues trabajar en el aula con la etnomatemática, pero que es utilizado simplemente como un elemento motivador, como un pretexto, como un elemento del contexto o como una curiosidad, para que el estudiante se interese o le sea más cercano el concepto de las matemáticas escolares a estudiar, ¿no? La etnomatemática, esto es importante, la etnomatemática no es concebida como un objeto de estudio, como un objeto de estudio matemático, ¿no? O sea, voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, el quipu. No habla del quipu. Entonces, el quipu en este caso, en este nivel motivador exploratorio, pues no es concebido como un objeto de estudio matemático. Es más concebido como una curiosidad, ¿no? Como un elemento motivador. Entonces, ay, qué chévere, vamos a llevar el quipu a la clase para que entonces los niños con lanas hagan nudos, ¿no? Y entonces se motiven para entonces ya entrar al tema de los sistemas de numeración. Ve, qué motivador, ¿no? Qué chévere esta clase. Voy a motivarlos con esto. ¿Para qué? Para enseñarles ya las matemáticas, ¿no? Las matemáticas escolares. Entonces, por ejemplo, una maestra en Tumaco nos decía, no es que se va a dejar de lado la matemática como tal, porque eso es lo que nos van a evaluar, pero se le facilita más para que el muchacho aprenda. Yo tengo varias experiencias, dice esta profesora. Entonces, o sea, observen que ella nos está allí comentando de unas actividades que hacen los niños en Tumaco. Los niños van a la playa y entonces ellos empiezan a recoger conchas y luego empiezan a contar de dos en dos, de cinco en cinco, empiezan a hacer grupos, ¿no? Y entonces y entonces esta profesora dice, yo utilizo eso que los niños hacen allá, o sea, cuando estoy en mi clase de matemáticas, pues entonces hablamos de conchar y hablamos de cómo ellos cuentan, pero entonces rápidamente pues dejamos ya eso de lado y entramos ahora sí a las matemáticas, a la matemática como tal, como dice ella misma, ¿no? Entonces, en este primer elemento, en este primer nivel, pues esa etnomatemática, ese pensamiento, digamos, extraescolar, ese pensamiento matemático distinto, diferente pues a la matemática escolar, pues entonces no es concebido como un objeto de estudio matemático, sino como un pretexto, ¿no? Un elemento motivador, como una curiosidad. Bueno, muy bien. Ese es el primer nivel. Hay un segundo nivel en que los profesores lo han utilizado, ¿no? O sea, han utilizado esa etnomatemática con la matemática escolar. Entonces, es un nivel político valoración. Entonces, a este nivel se le imprime un valor adicional a a los conocimientos matemáticos extraescolares en el aula, valorándolos, legitimándolos, reconociendo la diversidad de pensamientos matemáticos y las diferentes formas de representación de estos.
Entonces, un maestro decía, bueno, lo importante es llevar mucho a los niños a la práctica. Como dijo el profe, uno hace un ejemplo y se queda en el ejemplo. Así como se hace práctica con el metro y uno los manda a medir, así mismo hay que practicar lo nuestro. ¿Sí me entiende? Para darle la importancia de la parte etno. Entonces este profesor, por ejemplo, ya empieza a decir, bueno, pues ahí ya tenemos una matemática escolar, pero también tenemos aquí unas prácticas matemáticas propias, pues que también es interesante e importante, pues darle ese valor, ¿no? Darle, practicar lo nuestro, dice este profesor. Entonces, hay actividades, se encuentran actividades, pues donde se ve ese nivel, digamos, de político valoración. Y un tercer nivel es un nivel amplificador, articulador, donde dice este nivel se caracteriza por presentar en el aula los conocimientos etnomatemáticos como objeto de estudio. Ahora sí, miren que ya este es un nivel distinto. Aquí ya los conocimientos etnomatemáticos son objetos de estudio al lado de los conocimientos matemáticos escolares. Es decir, al lado, es decir, como al mismo nivel, pues, de los conocimientos matemáticos escolares, porque, o sea, esto es importante decirlo porque mucha gente piensa, no, entonces, porque vamos a trabajar ahora desde la etnomatemática, debemos dejar de lado entonces la matemática escolar. No, 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 ese es un error bastante común. Para nada, la etnomatemática nunca ha pretendido eso, tanto a la etnomatemática como a muchísimas otras teorías, otros enfoques socioculturales y políticos de la educación, pues a todos nos interesa justamente el mejoramiento de esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces lo que se quiere es justamente enriquecer, ¿no? Ese currículo y pues se enriquece con estos conocimientos etnomatemáticos. Entonces, se busca hacer paralelos entre métodos matemáticos escolares y extraescolares para la resolución de problemas. Es decir, dada una situación problema, pues cómo entonces podemos resolver esa situación problema con algoritmos escolares y con algoritmos extraescolares, ¿no? O sea, con esos otros pensamientos matemáticos, pues, extraescolares. Un maestro entonces dice, creo que la clave está en trabajar con los estudiantes, que las medidas de nuestro terreno, de nuestros ancestros, les sirvieron cuando no estaba la medida estándar y que en un momento dado también nosotros, más que todo en las zonas apartadas, podemos utilizarlas. Que si no tenemos el metro, no nos vamos a varar. No son tan precisas, pero no nos vamos a varar por eso. Creo que ahí está la clave, lo que decía la compañera. Vaya, mida. ¿Con qué? No, mida, con pasos. Creo que ahí está la clave. Entonces este profesor reconoce pues de que da una situación problema, pues hay distintos caminos para solucionar esa situación problema. Entonces un camino pues la medida estándar, ¿no? O sea, el utilizar pues las matemáticas escolares, pero también hay otro camino que es, bueno, pues también utilicemos otras formas que tenemos aquí en nuestra cultura. Bueno, muy bien, entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque el instrumento pues está basado en estos tres niveles, en el nivel motivador exploratorio, en el nivel político valoración y en el nivel amplificador articulador. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es que intentemos pasar entonces de un nivel motivador exploratorio a un nivel político valoración y finalizar a un nivel amplificador articulador. Entonces alguien podría decir, profe, ¿y está mal entonces las actividades que estén en un nivel motivador exploratorio? No, no. Tengan cuidado porque no estamos diciendo que estén mal, simplemente que están en un primer nivel, digámoslo así, en un primer nivel de articulación de la etnomatemática con la matemática escolar. Y la idea es, pues, ir subiendo de nivel, ¿no? Ir, digamos, profundizando, digámoslo así, en esa articulación de la etnomatemática con la matemática escolar. Bueno, muy bien. Entonces, el instrumento se basa en una serie de indicadores que hemos creado para las dimensiones de la etnomatemática que nos propone el profesor de Ambrosio. Entonces, el profesor de Ambrosio nos propone 6 dimensiones de la etnomatemática: la dimensión epistemológica, la dimensión conceptual, la dimensión histórica, dimensión educativa, dimensión cognitiva, la dimensión política, y yo agrego una séptima que es la dimensión lingüística. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho?
pues hemos creado entonces una serie de indicadores para cada una de estas dimensiones que nos van a servir entonces de guía, de lineamientos, ¿para qué? Para el diseño y la clasificación de actividades en no matemáticas. Y vamos a ver ejemplos de ellas más adelante. Muy bien. Entonces, el instrumento pues tiene aquí la dimensión, que es la dimensión epistemológica, la componente, pues la naturaleza o postura filosófica, el indicador, pues se hace alusión a las matemáticas como un producto sociocultural, ¿cierto? Ese es un indicador. Otra dimensión conceptual, desde la componente situación-problema, situaciones-problema, de los indicadores se hacen explícitos los objetos matemáticos extraescolares o en no matemáticos en las situaciones problema. Se resuelven situaciones problema usando diferentes procedimientos, algoritmos escolares y extraescolares. Entonces, este es importantísimo. Bueno, todos son importantes, pero este en particular es muy llamativo porque hay que hacer explícito esos objetos matemáticos extraescolares, ¿no? O sea, hay mucha gente en etnomatemática, hay muchos relatos, pues, que dicen, no, es que estas culturas tienen mucho pensamiento matemático, ¿no? Muchos saberes ancestrales. No, pues sí, muy bien, pero, o sea, eso lo entendemos y lo respetamos, pero nos gustaría que se hiciera explícito, ¿no? O sea, es explícito ese objeto matemático extraescolar, ese pensamiento matemático que se haga explícito, ¿no? Que se pueda entonces estudiar, que se pueda utilizar. Unas reglas donde se presentan procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos extraescolares. Argumentos, donde se valoran y se respeten argumentos basados en lógicas distintas a la occidental. O sea, relaciones, se establecen comparaciones, relaciones entre los procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos escolares y extraescolares. Entonces observen que en esta parte de la dimensión conceptual, pues tiene que ver mucho con convertir el objeto, ese objeto matemático extraescolar o ese objeto matemático, pues convertirlo en objeto de estudio, ¿no? O sea, no se pretende que sea solamente una curiosidad, como mucha gente entiende la etnomatemática. No, la etnomatemática tiene unos objetos de estudio, en este caso, pues ese objeto de estudio es ese pensamiento matemático, pues que está circulando allí en las comunidades. Y lo que queremos hacer es, bueno, vamos a hacerlo explícito, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, a discutirlo. Bueno, muy bien. La dimensión histórica. Esa dimensión histórica, pues, tiene una componente de historias. Mira que no hablo de historias, sino de historias, porque, pues, justamente, pues, queremos, desde la etnomatemática, queremos reconocer otras historias, no solo la historia oficialista, esa historia pues de las matemáticas, la historia oficialista de las matemáticas, sino que queremos reconocer otras historias, ¿no? Historias de las etnociencias, etnohistorias, narrativas, cosmovisión, ¿sí es? O sea, otros elementos que la historia oficialista de las matemáticas, pues no tiene en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí digamos que van a tener voz, justamente como lo decía el profesor Huiratán de Ambrosio, los vencidos, ¿no? Justamente los vencidos, la historia de las matemáticas, ¿quién la escribió? Pues los vencedores, ¿no? Entonces, ¿y qué otras historias son las que nos interesan? Pues esas otras historias, ¿no? Esas etnohistorias, narrativas, la cosmovisión de los mismos pueblos alrededor de esas creencias y de esas visión del mundo que tienen alrededor también de las matemáticas. Bueno, muy bien. El siguiente es la dimensión educativa. Entonces, aquí hay una componente que es la adaptación del currículo. Hay unos indicadores, se adecuan los contenidos a los fines del currículo nacional, la educación intercultural bilingüe o etnoeducación. Se adecuan los contenidos a los currículos propios, locales o proyectos educativos institucionales comunitarios. Unas conexiones intra e interdisciplinares. Se hacen conexiones de las matemáticas pues, con otras disciplinas. La interacción con la comunidad. Este componente es bien interesante y es algo novedoso, donde se tiene en cuenta a la comunidad en el diseño de la clase, de proyectos educativos, de currículos. Y el siguiente, interacción docente-estudiante-comunidad,
donde se favorece la participación de la comunidad en la gestión de la clase. O sea, uno es el número 11, es cómo la comunidad puede entonces participar activamente en la construcción, en el diseño de los proyectos educativos. Y el 12 es, bueno, pero vamos también a llevar esa comunidad al aula, a participar allí con los jóvenes. Entonces, es bien interesante que en muchas propuestas, digamos que hay que trabajar muchísimo en esto porque hay muchos proyectos educativos de muchas instituciones que se dicen llamar proyectos educativos comunitarios, pero cuando uno revisa el papel, pues está muy bien, está muy bonito. Efectivamente, hablan de la comunidad y cómo la comunidad puede participar, pero en la práctica, pues esto, digamos que se diluye, ¿no? Se vuelve difuso, cómo sería esa participación real de la comunidad. Recursos materiales, entonces se usa material didáctico contextualizado, textos escolares diseñados desde una perspectiva etnomatemática. Este es, por ejemplo, para quien guste, ¿no?, de esta línea de trabajo, pues los textos escolares es una línea totalmente abierta, es un campo todavía donde hay todavía muchísimo por hacer. El diseño de textos escolares, pues que tengan pues esta perspectiva etnomatemática, ¿no? Muy bien. Metodologías, se proponen métodos que tengan en cuenta el saber cultural, por ejemplo, los microproyectos que tengan relación con signos culturales de la comunidad, trabajar por resolución de problemas, emociones, se favorece la motivación de los estudiantes para que se interesen y participen, se mejora su autoestima al estudiar contenidos etnomatemáticos relacionados con su comunidad, con su cultura, con su cosmovisión. Entonces, les recuerdo que estos son indicadores para ahora analizar entonces actividades. Vamos a, no, vamos a ver cómo, más adelante, pues vamos a ver cómo aplicamos estos indicadores a actividades reales. Ya lo vamos a ver. Vamos a terminar entonces la lista de indicadores. Hay una dimensión entonces, una dimensión cognitiva, una componente que son los conocimientos previos. Entonces el indicador se tiene en cuenta los saberes matemáticos previos de los estudiantes relacionados con su cultura, se tienen en cuenta las formas de razonamiento y argumentación características de su cultura para legitimar su conocimiento en el aula. La creatividad, muy importante para el profesor de Ambrosio, que hacía mucho énfasis en la creatividad. Se tienen en cuenta formas diversas o nuevas de plantear soluciones a las situaciones problema. Entonces, esto también, bueno, el indicador 18 y el indicador 20 ya aparecen hace 23 años, aparecen en los lineamientos curriculares de nuestro país. Hace 23 años los lineamientos curriculares y luego en el 2006 vuelven y lo mencionan en los estándares básicos de competencias básicas en matemáticas, pues se menciona en estos dos documentos oficiales pues esa invitación, ¿no?, a que el profesor tenga en cuenta esos saberes matemáticos previos de los estudiantes. Y el indicador 20 nos dice: se tiene en cuenta formas diversas o nuevas de plantear soluciones a las situaciones problema, donde entonces los lineamientos nos invitan también a convertir nuestro aula de clase, nuestra aula en un laboratorio de matemáticas, ¿no?, donde los estudiantes no sean solamente reproductores de un pensamiento matemático, sino productores de pensamiento matemático. Y pues un espacio donde se contemplen pues esas otras formas, esas otras propuestas, ¿no?, o sea, otras soluciones para resolver una situación problema. El aprendizaje se contempla la evaluación, los conocimientos y modos de razonar matemáticos escolares y extraescolares culturales. Desde la dimensión política, pues esto es algo que está en el mismo corazón de la etnomatemática, pues ese reconocimiento a la diversidad cultural. Entonces, se promueve la reflexión sobre las etnomatemáticas de diversas culturas, se explicita el reconocimiento y la valoración del pensamiento matemático extraescolar. De la justicia social se contempla la promoción de la equidad, la inclusión social y la democracia. Y por último, esta última dimensión, la dimensión lingüística, que es la que yo les mencionaba que había agregado a las 6 dimensiones que nos propone el profesor Ugratán de Ambrosio,
pues es el lenguaje, ¿no? Y no solamente el lenguaje, sino lenguajes, así en general, en plural, donde se contempla el uso de diferentes lenguas vistas como riqueza de diversidad cultural, o sea, no vistas como, de pronto muchas veces hay gente pues, que ve la diversidad de lenguas no como una riqueza, sino como un empobrecimiento, pero yo no entiendo esas posturas, sino antes justamente esa diferencia de lenguas como una riqueza de la diversidad cultural, ¿no? Y ahí se contempla también diversos modos de escritura y oralidad, o sea, diversos modos de escritura pues distintos a la escritura convencional, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, estos son los indicadores que yo propongo y esta es la herramienta que les propongo a ustedes, profesores, estudiantes. ¿Para qué? Bueno, para que la utilicemos a la hora de ¿qué? De diseñar actividades o a la hora de hacer clasificaciones. Entonces, sigamos. Entonces dice, estos indicadores están pensados para clasificar las actividades según sea el nivel de articulación de la etnomatemática con las matemáticas escolares. Sin embargo, también pueden utilizarse a la hora de diseñar actividades, secuencias de enseñanza, textos escolares, puesto que se convierten en una guía para que el docente, para el docente, sobre qué elementos pueden usar en sus diseños, ¿no? Teniendo en cuenta que no es necesario que se cumplan todos de golpe. Esto es importantísimo. Alguien me preguntaba alguna vez, profe, ¿cómo vamos a hacer para que una actividad tenga todos esos indicadores? No estoy diciendo eso. Justamente estoy diciendo todo lo contrario, o sea, que no es necesario que se cumplan todos los indicadores en una sola actividad. O sea, estos podrán ir apareciendo poco a poco a medida que se avancen las actividades. Entonces, uno podría hacer eh, eh, algunas actividades, podrán tener algunos indicadores, otras actividades eh, harán énfasis en otros indicadores y así sucesivamente. Lo que dice, es muy importante que el lector tenga claro que estos indicadores no pretenden ser instrucciones para los docentes, ni recetas para el diseño. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, hay un temor, ¿no? Hay un temor constante entre los investigadores y es o sea, tienen mucho temor los investigadores en que no, que yo no hago nada para el profesor, para el aula, no hago estas herramientas porque es que yo no le voy a dar recetas a los profesores, es que esto no son recetas y aquí quiero hacer una crítica al gremio, ¿no? De investigadores en educación matemática en el mundo. Y es que muchos investigadores pues se escudan en eso, ¿no? Digamos, en esa zona de confort de la universidad, pues porque uno en la universidad puede decir lo que quiera, ¿no? Crear teorías y bueno, todo esto, pero bueno, necesitamos también crear herramientas desde la investigación, crear herramientas para darle al profesor que está allí al frente de los niños, bueno, herramientas para que diseñe también actividades. No estamos hablando de recetas, no estamos hablando de soluciones salvadoras, estamos hablando de herramientas, de pautas, de unos lineamientos que le podemos brindar a los profesores, pues para que ellos puedan hacer este trabajo en el aula, ¿no? Entonces, miren que hay ese puente que hay entre investigadores y escuela y maestros, pues en la escuela, pues muchas veces nosotros nos quejamos de que las investigaciones no llegan, las investigaciones no están llegando al aula. Bueno, pues nosotros mismos de alguna forma somos responsables de eso, pues porque desde la universidad lo que hacemos es dar unas teorías y le dejamos toda la responsabilidad a los profesores para que ellos sean entonces los que lean esa teoría y sean ellos quienes construyan, pues, o miren a ver cómo eso les puede ser útil en su aula. Yo creo que ahí estamos nosotros, los investigadores, fallando y necesitamos acercarnos más a los profesores. Lo decía en un foro el sábado pasado, de que necesitamos construir esas alianzas, acercarnos más a la práctica diaria del profesor, ¿no? Entonces, bueno, pues este instrumento pretende ser pues una herramienta que le damos desde la etnomatemática a los profesores para este diseño de actividades. Entonces dice, además, dice
No son lineales, estos indicadores no son lineales, es decir, que uno no tiene que diseñar actividades empezando por el uno, luego el 2, el 3, no, no son lineales. Además que estos no pretenden ser todos, o sea, no estamos diciendo que estos son todos los indicadores, no, pueden haber muchísimos más, no es una lista cerrada. De hecho, se espera que los docentes propongan nuevos indicadores de acuerdo a su experiencia educativa, investigativa y a su propio contexto. Entonces, pues lo que yo esperaría es que un profesor utilizara estos indicadores y fuera creando nuevos indicadores, ¿no? A partir de su experiencia, a partir de lo que él va encontrando en esa práctica en su aula. Por otro lado, este instrumento puede servir de guía en los procesos de observación del estudio de clase cuando de actividades etnomatemáticas se trate. Entonces, ustedes saben muy bien que el estudio de clase, pues hay unos expertos que están observando la clase, pero esa observación se hace solamente con la planeación de la clase. Entonces, pues estos indicadores pudieran servir pues como un instrumento también que pudiera orientar esa observación, ser una observación mucho más objetiva. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, veamos cómo se utilizan estos indicadores. De la forma de usar el instrumento es buscando la existencia de los indicadores en la actividad. O sea, hay una actividad, ¿qué queremos hacer? Pues queremos ver si en esa actividad podemos encontrar evidencias de que se cumple alguno de los indicadores que ya hemos listado. Secuencia de enseñanza, o sea, se puede utilizar en una actividad, en una secuencia de enseñanza, en un texto escolar. De hecho, ya los hemos utilizado para evaluar textos escolares, un texto escolar en Costa Rica, y fue una experiencia pues bastante enriquecedora. Encontramos varias cosas allí para decir. Intentando pues exhibir evidencias de este y argumentar cómo se cumple, ¿no? O sea, hay que argumentar por si uno dice que se cumple cierto indicador, pues hay que argumentar por qué se cumple. Bueno, dice, para asignar una clasificación no es necesario que se cumplan todos los indicadores, pues basta con que se cumpla uno para ser parte de dicho nivel. Entonces aquí los hemos organizado. Motivador exploratorio, entonces serían estos que están aquí abajo. Político valoración son estos y amplificador articulador serían estos. Alguien en una charla de la semana pasada me preguntaba, profe, ¿y de dónde salieron esos indicadores? Entonces le contaba que salieron justamente de una revisión amplia que hice, al menos de los últimos 20 años, qué se ha dicho en términos de formación de maestros y en términos pues, de articulación de la etnomatemática con el aula escolar, con las matemáticas escolares, qué se ha dicho sobre esto en los últimos 20 años. Y bueno, pues de todo eso, de todas esas lecturas y de toda esa literatura que consulté, pues salieron todos estos indicadores y fueron organizados, categorizados, pues de acuerdo a las dimensiones de la endomatemática que nos presenta el profesor Ubiratán de Ambrosio. Bueno, muy bien, entonces ahora sí ya llegamos a una cuestión ya más concreta. Y es, bueno, ¿y cómo se aplica? Bueno, vamos a verlo. Esta es una actividad que se publicó en la revista latinoamericana de etnomatemática. Esta actividad es una actividad de un profesor peruano. Este profesor nos propone una actividad. Dice que es para grado sexto. El tema es ampliación y reducción de figuras, transformación en el plano, proporcionalidad y semejanza. El país es Perú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, teniendo ya en mente estos indicadores que les acabé de mencionar, vamos a leer la actividad y vamos a intentar entonces, van a intentar ustedes primero, al final de la actividad les voy a preguntar en qué nivel creen ustedes que puede estar esa actividad. Entonces, recuerden que los niveles eran estos: motivador exploratorio, político valoración y amplificador articulador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la actividad, vamos a intentar recordar esos indicadores y ver si alguno de esos indicadores aparece aquí en la actividad y al final diremos entonces, digamos, cuál sería una clasificación para esta actividad. Entonces, listo. Entonces dice actividad inicial, que los alumnos reconozcan qué patrones o formas geométricas usaban los incas en el diseño de sus mantos.
¿Qué objetos geométricos utilizaban en los dibujos de sus ceramios? Dice una primera pregunta. Dice, ¿qué conocimientos matemáticos geométricos emplearon en su arquitectura y urbanismo? ¿Qué patrones o formas geométricas usaban los incas en el diseño de sus mantos? Entonces observen que aquí el profesor pues coloca aquí algunas fotografías pues que se relacionan pues con la cultura inca, la piedra de los 12 ángulos, cerámica inca, ¿no? Entonces coloca allí algunas fotografías. Bueno, también coloca unas fotografías sobre textilería inca. Luego dice proceso. A partir de estas tareas, podemos introducir al estudiante en el hermoso mundo de la geometría, haciendo que aprendan geometría de un modo bastante intuitivo y natural. En el momento básico o de proceso, se hacen fichas y diapositivas en las que el alumno visualiza elementos geométricos usados por los incas en sus diversas manifestaciones tecnológicas. Dice, los alumnos describen y reconocen patrones, elaboran cuadros u otros organizadores visuales con información obtenida. Luego, socializan dicha información. El docente amplía la información recogida por los estudiantes, aclara dudas y formaliza conceptos y nociones. Luego entonces viene un momento práctico, que dice el profesor orientará a los alumnos para que recolecten imágenes e información sobre las diversas manifestaciones culturales y tecnológicas incas, de modo que aprecien y reconozcan formas geométricas y o conceptos matemáticos. Luego entonces sigue B, se pedirá a los alumnos diseñen maquetas y otros modelos a escala de los ceramíos, templos y palacios incas. Bueno, muy bien. Entonces también aquí, pues, es que se ilustra, ¿no? La actividad, pues, con unas fotografías de Machu Picchu, Moramay, la granja experimental inca. Vamos a ver quién tiene abierto por aquí el micrófono. Ya. Muy bien. Y luego entonces, ya para terminar esta actividad, entonces dice, resolverán ejercicios y problemas sobre ampliación, reducción de figuras, proporcionalidad y semejanza, transformaciones del plan. Salida, se evaluará la comprensión intuitiva y conceptual de las nociones geométricas más importantes aplicadas por los incas. Se plantean y resuelven problemas de aplicación y modelación a partir de la información obtenida por los estudiantes. Muy bien, entonces, ¿quién se quiere arriesgar a, quién quiere proponer una clasificación para esta actividad? O sea, ¿en cuál de estos niveles, de estos niveles, amplificador, político, motivador, exploratorio, podría estar esta actividad? ¿Quién se quiere arriesgar? Si quiere lo pueden escribir por el chat. O levantar la mano, sí, escribir por el chat o levantar la mano, ¿cierto? Por el Eso, silencio del o micrófono. también si quieren levantar la mano, mencionar algo. Diana Escobar nos dice motivador. Bueno, pues vamos a ver entonces esta actividad, pues en qué nivel estaría, de acuerdo pues a esta herramienta que les acabo de presentar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer el análisis primero, ¿no? Entonces el análisis es, bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué indicadores cumplen? Bueno, cumple el indicador 8, le dice se adecuan los contenidos a los fines del currículo nacional, la educación intercultural bilingüe o en educación. O sea, tiene distintos nombres porque en distintos países pues se le dice de forma diferente. Dice, la actividad está diseñada para estudiantes de Perú, donde el currículo nacional de la educación básica busca que el estudiante valore desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Entonces, digamos que en este caso, entonces aquí pues argumentamos de que efectivamente esa actividad, digamos que es adecuada para los fines del currículo nacional, en este caso pues el currículo peruano. Muy bien, entonces cumple ese indicador, el indicador 8. Luego entonces dice que cumple también el indicador 10, que dice se hacen conexiones de las matemáticas con otras disciplinas. Dice la actividad promueve la relación de las matemáticas y las ciencias sociales cuando se solicita a los estudiantes recolectar imágenes e información
sobre las diversas manifestaciones culturales y tecnológicas incas, de modo que aprecien y reconozcan formas geométricas y o conceptos matemáticos. Bueno, muy bien. Y el análisis entonces ya nos dice, mire, ahí ya no encontramos evidencias de ningún otro indicador y finalmente esta actividad se queda en el nivel motivador exploratorio. Es importante recordar de nuevo que esta clasificación no es para decir si está mal o está bien. Esta clasificación es simplemente para decir, bueno, esta actividad está en un nivel motivador exploratorio. Podemos entonces buscar la manera de que esa actividad pues pase a un nivel político valoración y cómo la podemos enriquecer para que pase a un nivel amplificador articulador, ¿vale? O sea, esa es una buena actividad. Es una actividad que está en el nivel motivador exploratorio. De hecho son las actividades pues que cuando uno llega por primera vez a la etnomatemática, pues de las primeras actividades que a uno se le llama la atención es, bueno, pues voy a llevar a mis estudiantes a ver cerámicas en un museo, ¿cierto? Cerámicas de la cultura aquí donde estamos, y vamos entonces a identificar allí algunas figuras geométricas, vamos a identificar allí simetrías. Bueno, pues esa es una actividad, digamos, inicial, ¿no? Motivador exploratorio. Bueno, muy bien. Entonces, veamos otra. Entonces, esta otra es una actividad que está publicada también en un artículo, es etnomatemáticas de signos culturales y su incidencia en la formación de maestros. La actividad, entonces, es una actividad en Costa Rica. Dice que esa actividad está basada en el idioma Cavécar. Vamos a adelante. Dice, para poder iniciar se establecen las equivalencias entre el idioma Cavécar y el español con la numeración usual. Entonces, en el lenguaje Cavécar, pues dice sájula, sájula es nuestra mano y digamos, matemáticamente representa al número 5, ¿cierto? Entonces el 16, pues sería este 5 por 3 más 1. Bueno, muy bien. Entonces dice, bueno, dice jamolí y tal. Entonces aquí está, digamos, cómo se dice, pues 16, pero entonces, bueno, pues 16, para decir 16 aguacates, pues entonces hay que usar un clasificador de objetos redondos. Entonces, aquí, o sea, no es cualquier 16 cosas cualquiera. No, son 16 cosas redondas. En este caso, pues dice nuestra mano 3, clase plana más 1, clase redonda, que es este es pues la forma, es de esta forma, utilizando clasificadores, también la comunidad Dule, allí en Antioquia, de un libro de la matemática como reflexión comunitaria, publicado en el 2005, si no estoy mal, donde también se hace este ejercicio y donde se muestra también que hay unos clasificadores, ¿no? Clasificadores de forma, clasificadores pues que se utilizan allí en las matemáticas de la comunidad Dule, en Antioquia. Entonces dice, listo, muy bien. Entonces, esta es como la introducción a la clase. Y luego la actividad es esta. Se pide clasificar y contar un número dado de naranjas, donde se debe ir representando de manera gráfica, luego en el idioma Cavécar, después en español y por último con la numeración usual. Ya para finalizar se pide este mismo conteo, pero utilizando el sájula, pues es un instrumento que siempre ayudará para contar. Entonces, aquí está la imagen. Entonces, aquí está la imagen dice entonces ejercicio 1. Contamos las naranjas del dibujo en Cavécar y luego en español. Dibujamos y pintamos. Entonces, aquí pues dibujan las naranjas. Aquí hace la numeración en la lengua Cavécar, luego la numeración en el español y luego pues los símbolos indoarábigos, pero también pues utilizan aquí el sájula, pues ese instrumento matemático, pues que para ellos es la mano, ¿no? Entonces, ejemplo de una actividad escolar implementando el estudio de las etnomatemáticas implicadas en el idioma Cavécar. Entonces, esta es una actividad sencilla, digamos, matemáticamente sencilla, pero, digamos, cargada, pues, de varias cosas. Cuando hacemos el análisis, pues, entonces encontramos que,
pues se hace alusión a las matemáticas como un producto sociocultural. Bueno, se explicita el reconocimiento y la evaluación del pensamiento matemático extraescolar, se contempla el uso de diferentes lenguas, ¿no? O sea, la lengua cabecar y el español, se contemplan diversos modos de escritura y oralidad, bueno, o sea, distintas formas, ¿no? De representar los números, o sea, no solamente pues con los números con la representación pues indoarábiga, sino también, por ejemplo, utilizando la mano, que para ella es un instrumento, el sájula, un instrumento de conteo. Se presentan procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos extraescolares, pues esas representaciones de las que le hablo con la mano. Entonces se hacen comparaciones, relaciones entre procedimientos. Pues aquí digamos que no se hacen entre esos procedimientos, pero sí entre representaciones, ¿no? Cuando se hace esta comparación, sí, se coloca, digamos, de distintas formas, como se dice en la lengua cabecar, cómo se dice en el español, cuáles son los símbolos, pero también cómo se hace con este instrumento que ellos llaman el sájula. Entonces, esta actividad, por ejemplo, que matemáticamente es sencilla, pero que nosotros vemos que hay implicados varios indicadores, pues entonces decimos, mire, ahí desde el motivador, en el nivel motivador exploratorio, encontramos que se cumple el indicador 17, pero también en lo político valoración se cumplen estos otros indicadores, pero vemos también que en el nivel amplificador articulador se cumplen estos, entonces pues la clasificamos como amplificador articulador esa actividad. Entonces, bueno, pues ahora contamos con un instrumento que nos orienta en el diseño y la clasificación de actividades etnomatemáticas, y pues en etnomatemáticas se abre una línea de investigación fecunda que permitirá acercarnos con mayor objetividad a la tarea de diseñar actividades, currículos, textos escolares, pues que se basen en esta perspectiva pues sociocultural. Bueno, ya no podría terminar sin invitarlos a ser parte de la Red Internacional de Etnomatemática, que se registren en nuestra página. La dirección es etnomatemática.org y pues allí podrán hacer parte de esta gran comunidad, que somos ya más de 3.500 personas de más de 45 países. O sea, somos una red bastante grande, bastante activa. Cumplimos ya 18 años en este ejercicio de construir comunidad, de constituir pues esta comunidad de etnomatemáticos en el mundo. E invitarlos también a leer, a consultar la revista latinoamericana de etnomatemática, que ya cumple ya 13 años, perdón, 13 años de publicación continua, pues donde ustedes van a encontrar un sinnúmero de artículos, no solamente en esta línea de la etnomatemática, sino en las otras perspectivas socioculturales que existen, ¿no? Recuerden que la etnomatemática, digamos, en ese gran enfoque social, cultural y político de la educación matemática, pues existen también otras perspectivas distintas. Por ejemplo, o sea, pues está la etnomatemática que acabamos de ver, pero también está la educación matemática crítica, está la objetivación cultural, está la socioepistemología, está la pedagogía culturalmente relevante, está la insubordinación creativa, eh, está la educación matemática crítica que les mencionaba, bueno, y muchísima, la enculturación matemática, bueno, hay muchísimas otras acercamientos, pues, desde este gran enfoque de lo social, cultural y político, pues, que también son muy interesantes de estudiar, y que en la revista también, pues, hay artículos y números especiales dedicados a estas otras teorías, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues eso era lo que les quería compartir. Voy a, esta ponencia está allí como esta charla está escrita en este capítulo del libro que va a salir publicado en la Universidad de los Llanos, pero que yo pues se los voy a compartir por aquí para que lo tengan, para que puedan tener esos indicadores. Vemos que allí se los envío. Bueno, y ahí está mi correo electrónico, pues por si quieren que sigamos conversando, ¿no? Y discutiendo pues estas ideas. Entonces, pues yo ya quedo, digamos, a disposición pues de que ustedes, de que conversemos, ¿no? Alrededor de estas ideas, ¿qué les parecen?
qué piensan de esto. Bueno, pues muchas gracias. Muy amable profesor, muy gentil, muy clara su exposición. Hemos aprendido mucho sobre la etnomatemática y sobre todo como usted empezó, ¿cierto?, a dar esas orientaciones. A veces los que no estamos muy involucrados tenemos dudas muy interesantes y me alegra mucho y para la comunidad educativa en la que estamos acá, pues que el profesor nos ayude y nos oriente. Por ejemplo, el profesor John Jairo tiene una pregunta, así que el profesor le activo ¿cómo se llama? El audio, pues para que pueda conversar con nosotros, ni más faltaba. Sí, ya lo activé. Muy buenas tardes a todos los presentes. Profesor Hilbert, muchas gracias por su excelente exposición. Me encantó ver otra postura de la educación matemática desde un enfoque social, cultural y político. Valoro mucho que en la puesta de su ponencia rescate eh, con profundización el papel de los objetos matemáticos. La matemática escolar tiene como disciplina que se desarrolla en el sector educativo, tiene unos indicadores, unos componentes, ya lo dijo, muy explícito en el último documento rector, lineamientos curriculares del 1998, estándares del 2003 y ratificados en el 2006, y de alguna manera, aunque muy embolatados, en los DBA, porque los DBA, si nos descuidamos, es una receta para hacer currículo, y eso sí me preocupa más. Me encanta que la gestión curricular sea comentada o comunicada no desde las recetas para la educación, porque eso, llegar a volver recetas, el currículo sería fatal para la formación del pensamiento matemático de nuestros niños y jóvenes en el país. Te rescato ese componente que el objeto matemático no puede desaparecer, porque en varios acercamientos que he podido presenciar frente a la etnomatemática, mi angustia, el vacío en que queda el objeto matemático a la hora de hablar de actividades desde la etnomatemática. Discursos muy bonitos, muy bien elaborados, desde distintos contextos teóricos de estas corrientes socioculturales, pero cuando uno va a ver la actividad es un mínimo de lo que hay allí de matemáticas escolares. Entonces, esa ruta que hoy nos expone, yo creo que tiene su valor porque no deja de lado el saber matemático. No es suficiente llevar imágenes de la cultura o ir a hablar de la cultura y quedarse 2 horas hablando de la cultura o 3 bloques y después decir que está trabajando desde la etnomatemática. Y para ir cerrando mi intervención, le cuento que aquí en Antioquia, desde los trabajos de Orlando Mesa, que fue quien empezó a hablar de situaciones, problemas en nuestro departamento a finales de los años 80 e inicios de los 90, y tuve la oportunidad de trabajar en esos inicios de los 90 con el maestro Orlando en un centro de pedagogía participativa, y me alegra mucho que en el 98 aparezca el término en los lineamientos, y que desafortunadamente lo que hay allí, que es poquito, hay más bien un parafraseo del trabajo de Miguel de Guzmán sobre situaciones problema, y no sé si usted es conocedor que yo hace más de 20 años vengo ampliando para las matemáticas escolares el asunto de las situaciones problema a la luz de lo que aprendí el maestro Mesa. Yo quisiera que nos compartiera desde sus teorías qué está entendiendo por situación problema, para ponerla en fusión con lo poco que he elaborado y seguir ampliando las ideas en un texto que estoy desarrollando titulado Gestión curricular de las matemáticas escolares desde situaciones problema, como recogiendo este proceso histórico que hemos tenido aquí en nuestro departamento, en particular desde mi acción educativa por 28 años en un colegio, desde este enfoque. Entonces yo quisiera
mirar su postura frente a situación, problema, y si tiene algo escrito al respecto, muy rico conocer bibliografía para mirar cómo documento algunas teorías que van a aparecer allí en el texto que vengo elaborando hace un rato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por sus comentarios. Sí, no, desde yo me sitúo desde digamos, desde una postura muy clásica de las situaciones problema, que finalmente hacen esta diferenciación entre lo que es pues una actividad y un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hacer estos ejercicios en matemáticas, resuelva tantas ecuaciones, ¿no? Pues eso sería pues una actividad. Pero digamos ya cuando el estudiante, digamos, se enfrenta pues a una situación donde no es para nada, digamos, de manera inmediata aplicar un algoritmo, sino que se requiere pues utilizar una serie de competencias y una serie de conocimientos alrededor de algo, y cómo poderlos entonces entrelazar y poder usarlos para resolver esa situación. Pues allí esto es lo que estamos considerando pues como una situación problema, ¿no? Creo que tal vez es la postura más clásica, digamos, de que también utiliza los lineamientos curriculares, ¿no? Desde aquella época que se presenta esa idea de situación problema. No sé qué comentarios tiene el profe, o si de pronto hay una idea de situación problema, pues también sé que en otras teorías hay otras ideas, pero no sé si esta idea pudiera, o digamos qué avances, digamos, ha podido también hacer usted en términos de definir esto, digamos, con mucha más complejidad. Profesor Gilbert, la idea que vengo desarrollando de situación problema y la última que dejé en un artículo del 2011 en una revista de educación y pedagogía de la Facultad de Educación, terminamos diciendo que la situación problema es más una herramienta para hacer gestión curricular. No, no directamente se dice así, pero está explícito allí. Cuando viendo el asunto de la situación problema como un espacio para la actividad matemática, donde se tejen allí unas relaciones entre el conocimiento, el estudiante y el docente. El conocimiento a través de sus diferentes sistemas de representación, el docente a través de unas nuevas relaciones más de corte horizontal que vertical, en la medida en que motiva y permite la exploración de los saberes previos del estudiante a la luz de una situación particular e inicial que también lo llamo momento explorador. Y el estudiante, en la medida en que es liberado de ponerse a manejar informaciones que no comprende, que no ha elaborado, para que explore. El papel de él es explorar, sistematizar, accionar, conjeturar y movilizar habilidades comunicativas desde el pensamiento matemático y habilidades de razonamiento, y poder permitirle desempeñarse desde esos niveles de argumentación particulares propios de su cultura, de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo social, mejor dicho, permitirle hacer aprendizaje situado para poco a poco ir objetivando ese saber tan casero, por decirlo así, a un saber más parecido a lo que se pretende desde la matemática escolar. En esa línea vengo trabajando en la idea de situación-problema, más como un asunto para la gestión curricular. Entonces, la situación-problema es el detonador de volver los objetos de la matemática escolar objetos de profundización, de objetivación y de darle madurez a que se aproximen cada vez más a cómo existen a nivel universal, a nivel cultural. Vale, qué interesante. Voy a buscar el artículo del 2011 en la revista Educación y Pedagogía. Muy bien, muchas gracias, Voy a profesor. ver si encuentro el enlace y se los coloco acá en el chat. Gracias, Eso, profesor. perfecto. Muy Sería amable. genial. Muchas gracias. Muy gentil, profesor, muy amable. Profesor Gilbert, aquí en el chat hay una preguntita, ¿la ve ahí? Sí, de Cristian. Sí, correcto. Vale, Cristian nos dice,
me gustaría saber qué condiciones o aspectos se podrían tener en cuenta para no instrumentalizar los saberes propios de comunidades para el fortalecimiento o posicionamiento de conocimientos occidentales. Bueno, saludos, Cristian, un buen amigo de hace mucho tiempo. Eh, a ver, a mí me gustaría saber qué estás pensando por instrumentalizar. O sea, porque, digamos, desde esta perspectiva, pues en ningún momento estamos intentando instrumentalizar estos saberes. En ningún momento queremos, digamos, ser, ¿cómo decirlo?, irrespetuosos de las culturas, para nada. O sea, lo que queremos es justamente, pues los jóvenes que participan en el aula, pues puedan entonces también hacer que los jóvenes que participan allí desde sus culturas, desde sus conocimientos, pues puedan proponer soluciones, puedan proponer herramientas, soluciones pues a estas situaciones, problemas de las que venimos hablando. No sé, pues no sé si prendieras el micrófono y nos explicaras pues qué se está entendiendo por instrumentalizar. Lo que nosotros estamos entendiendo es enriquecer, ¿no? Cómo enriquecer ese currículo a partir de elementos de la cultura que, pues, que se tratan pues, de la manera más respetuosa y ya, o sea, no, pues no sé, no veo otra postura. Yo lo que veo es que cuando pues que digamos, un poco de temor, ¿no? Cuando se habla de comunidades indígenas o de comunidades afro, pues de que como que uno va a utilizar de una manera inadecuada o como dice el profesor aquí, a instrumentalizar ese conocimiento y no, pues yo no creo que, además porque esto no se hace a espaldas de ellos, justamente esto se hace con ellos, con las culturas, se hace con las personas, se hace con la comunidad y entonces pues en ese sentido pues no veo ese, pues para mí no existe ese temor, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo participé en Tumaco en un programa de formación de maestros, de allí pues una comunidad afro, y pues ellos no tenían ningún temor de instrumentalizar sus saberes ni nada de eso. Antes estaban contentísimos, felices, agradecidos de que por primera vez se pudieran hablar de cosas que ellos sabían de su cultura y que sabían de que, digamos, eso tenía alguna relación con las matemáticas y, y les parecía raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesor, una vez, estábamos allí en clase y un profesor le decía, no, es que mire que mi abuelo tal y hacía esto y hacía lo otro y hacía unas operaciones de esta forma. Y yo le decía, pues eso es lo que queremos justamente estudiar y aprender, escuchar. Y él me decía, él me miraba así como, ¿verdad, profe? Eso es lo que, es lo que puedo decir eso aquí, puedo contar eso aquí. Y yo, claro, hermano, hágale. O sea, esa apertura, hermano, esa apertura que nos permite estas perspectivas socioculturales, pues es grandísima y yo creo que son más los teóricos, los investigadores que tienen esos temores de instrumentalización que la misma comunidad, ¿no? O sea, la comunidad antes es abierta y quiere compartir sus saberes y sus conocimientos. Entonces yo le voy a formular una consulta un poco que siempre me ha inquietado. Yo en varios, como dice aquí en el chat, siempre también formulado inquietud y como ya lo mencionó el profesor John Jairo, a veces uno que no está metido en este mundo deja de ver un poco los objetos matemáticos, pero usted ya nos lo ha explicado muy bien cómo es que aparecen y cómo es que están. Pero yo quería preguntarle en este aspecto, porque siempre he escuchado a los colegas y amigos que están en esta línea eh, mencionar un poco el asunto aquel de la postura hegemónica de las matemáticas occidentales y particularmente europeas, que son las que están en nuestra escuela, en nuestro colegio, en nuestra universidad. Nosotros enseñamos esa matemáticas. Y por lo tanto, pues yo siempre he tenido la impresión de que tratamos en etnomatemática de hacer un poco, de mostrar un poco otro asunto. He escuchado este concepto, otras matemáticas, pero cuando hablan de esas otras matemáticas, pues usan los mismos conceptos
de la indoeuropea. Por ejemplo, usted empezó diciendo que van a haber unas quipús, ¿cierto? Que van a haber, por ejemplo, unas mochilas para iniciar. Y vamos a ver ahí algunas figuras geométricas como triángulos, ¿no? O algunas simetrías, ya están usando un lenguaje que no es de allá. Entonces, yo no se ha pensado, digamos, cambiarle entonces el nombre de lo que se hace en las comunidades etnos. Ah, eso no es matemática, ¿cierto? Si hablan o no, o se traen los conceptos de esta hegemonía para hablar de las propias, las comparan, son otras. Yo no tengo eso como tan claro, profesor. Vale, sí, hay una serie de posturas pues, diferentes, ¿no? Entre investigadores. Hay quienes dicen que lo que tú dices, ¿no? Que efectivamente, pues, esto que hacen las comunidades, pues no son matemáticas, entonces, pues justamente no le vamos a llamar de esa forma. Bueno, hay otros que dicen, "Vea, es que ni siquiera se puede hablar allá de matemáticas porque es que eso es como una irrupción, digámoslo así, un colonialismo de intentar con unos lentes academicistas de la matemática occidental ir a hacer un colonialismo, a buscar cosas que ellos no han construido, ¿no? Pero, digamos, desde mi postura, o al menos la postura que yo, pues, de manera personal trabajo, es, o sea, nosotros fuimos formados, digamos, en una cultura de la matemática escolar. Tenemos ese es el lente con el que nosotros vemos las cosas y pues de alguna forma nosotros, esos son los lentes con los que vemos esas matemáticas allí, ¿no? Y pues ya Wittgenstein ya nos habla también de unos juegos de lenguaje, pues donde esos juegos de lenguaje justamente nos permiten ver esa diversidad, ¿no? Que hay allí de pensamientos matemáticos. Entonces, digamos, desde mi postura lo que yo hago es hablar de diversidad de pensamientos matemáticos. Cuando hablo con mis estudiantes en la licenciatura en matemática, pues lo que yo hago es hablarle de ello, es de que, pues de que así como existe la matemática escolar, pues también hay esa diversidad de pensamientos matemáticos y que esa diversidad de pensamientos matemáticos pues también hay que respetarla y entenderla como objetos matemáticos. Por ejemplo, te hablaba del ejemplo del quipu. Pues yo le digo a mis estudiantes pues que el quipu es un instrumento matemático que crearon los incas en un cierto periodo, ¿no? Para resolver ciertas situaciones, problemas que tenían en aquella época. Y ese no es solamente o sea, lo que pasa es que se queda en la curiosidad de que es una lanita con unos nuditos, ¿no? Pues es que ese es, digamos, el instrumento, pero ¿qué hay detrás de eso? Pues detrás de eso hay una cantidad de razonamiento lógico que esas comunidades tuvieron que desarrollar para poder llegar a esa lanita con esos nuditos, ¿sí es? Entonces, eso es lo que hay que estudiar justamente, no estudiar solamente el instrumento con los nuditos, pues esa es la representación, pero lo que la matemática tiene que estudiar son esos razonamientos profundos de pensamiento, de producción de pensamiento matemático que hay detrás de esos instrumentos, ¿ves? Y bueno, pues para mí yo creo que no, o sea, no hay una, creo que como decía el profesor Luis Carlos Arboleda, decía, estamos condenados a, pues, a tener estos lentes, o sea, esta es la formación que nosotros tenemos, una formación matemática, y desde esta matemática es que nosotros miramos, pues, esos saberes de las otras culturas. Y nosotros lo que hacemos todo el tiempo, como dice Yeltsin Nikni también en varios de sus trabajos, pues nosotros lo que estamos buscando siempre son esas semejanzas de familia, de lo que nosotros tenemos aquí como matemáticas, pues esas semejanzas que hay, que pueden haber, pues con otros tipos de pensamientos, ¿no? Con saberes de otras culturas. Y, o sea, al menos pues yo lo trabajo desde esa perspectiva, ¿no? Digamos, y esa es también una crítica que le hacen a la etnomatemática, pero pues yo creo que si uno digamos, al menos yo me defiendo, digámoslo así, de esta manera, ¿no? Como te estoy mencionando. Pero pues hay múltiples perspectivas de muchas personas pues, que lo miran de otras maneras y bueno, eso es lo rico del conocimiento, ¿no? Esa diversidad justamente. Y bueno. Muy bien, así es, profesor, claro, pues sí, no me faltaba. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Vamos cerrando entonces esta bonita
y formativa conferencia, ¿no? Muy bien, yo le agradezco infinitamente en nombre de los integrantes del comité de carrera que hoy estábamos en unas actividades doctorales ineludibles, pero la doctora Diana Jaramillo, el doctor Walter Castro, el doctor Gilberto Bando, pero aquí está presente nuestra doctora amiga Zaida Santa, nueva integrante del comité. eh, Vinimos pues a acompañar la conferencia, pero estos asuntos doctorales ya sabe usted cómo son estos asuntos de todos los que tenemos que hacer. Bien, profesor, muchas gracias por venir, gracias a todos. Recuerden que esta grabación la ponemos en el lugar que tiene previsto la Facultad de Educación en YouTube, un canal particular, y ahí se encuentra toda la lista de las, en este caso ya 29 conferencias sobre educación matemática, profesor. Saludos por allá, para la universidad, que estén muy bien, muchas gracias por participar. Lo esperamos nuevamente por aquí en otro momento. Muchas gracias, profesor, y a todos, muchas gracias por estar por acá. Nos vemos ya en noviembre con la 30 ya conferencia, la 30ª conferencia sobre educación matemática. Hasta luego a todos, profesor Gilbert, hasta luego, que estén bien. Bueno, muchas Muchas gracias. Hasta luego. gracias. Muy bien a todos.